buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos por primera vez a nuestro espacio educativo, aprendiendo con mujeres sobre desarrollo, socialización y grupos. Comenzamos presentándonos. Somos María, Alexa, Andrea Montero y Andrea Guadalupe. Esperamos que se entretengan y aprendan mucho con los temas que les hablaremos a continuación. Principalmente abordaremos perspectivas que explican el proceso y el desarrollo del ser social, su entorno e interacciones. De igual forma mencionaremos algunos procesos que se presentan durante la interacción de nosotros, con las temidas matemáticas. Comencemos. De acuerdo, comenzaremos con nuestro primer apartado, llamado las relaciones entre desarrollo y aprendizaje. Nuestro primer tema a abordar es el desarrollo psicológico y procesos educativos. Empezaremos resaltando que el desarrollo de una especie está relacionado con el comportamiento que presenta, de modo que mientras el desarrollo cerebral de una especie incrementa, se observa que la apertura al aprendizaje aumenta. Y es gracias a este desarrollo que el ser humano es la única especie capaz de generar cultura y transmitirla a las generaciones jóvenes. Este proceso ocurre en un marco social y cultural. Entonces, junto con la herencia biológica, la herencia cultural se vuelve un factor condicionante del comportamiento y del desarrollo humano. El resultado de este fenómeno es el lenguaje que hablamos. El lenguaje es específico según el grupo cultural y la época histórica. Dentro del entorno se produce un desarrollo y un comportamiento mediados histórica y culturalmente condicionados. Es gracias al código genético la capacidad para aprender cualquier lengua, lo que en este caso está canalizado. Es el aspecto madurativo de la adquisición del lenguaje, el proceso que exige mucha estimulación social y lingüística, que conduce a adquisiciones muy diferentes y da lugar a variaciones interindividuales importantes. Todo aquello gracias a la estimulación. Entonces, podemos decir que la estimulación, la experiencia, el aprendizaje y la educación se vuelven cada vez más importantes para determinar la forma y el contenido del desarrollo, particularmente a las influencias culturales y educativas. Así es, también el razonamiento de naturaleza formal está fuertemente condicionado por las experiencias previas de aprendizaje y por el conocimiento de aquello por lo cual se razona. Así es, María. En cuanto a eso, Vygotsky plantea la línea natural del desarrollo, es decir, las regularidades y semejanzas en el calendario evolutivo de los miembros de la especie relacionadas con la maduración biológica controladas por el código genético. Así es, y vemos aquí que el desarrollo humano se construye en el cruce de la naturaleza y las influencias externas. La línea social y natural del desarrollo va a definir al bebé como miembro de la especie. Se relaciona con los procesos de socialización y enculturación, y con la educación y la enseñanza. Pero no podemos olvidar que la familia es la primer matriz social, ¿no? En ella se forja el desarrollo. Es más, una de sus misiones principales es tomar al niño como aprendiz de persona y convertirlo en una persona del medio humano donde se desarrolla, es decir, que se convierte en un ser social. Entonces, cuando el bebé se convierte en una persona, le queda por delante la tarea de hacer suyas las adquisiciones que le van a convertir en un miembro de la especie y en un miembro de su grupo social y cultural. El papel de la educación consiste en llevar a la persona más allá del nivel de desarrollo alcanzado en un momento determinado de su historia. De esta idea nace la metáfora del andamiaje. Ahora bien, los planteamientos de Piaget y Vygotsky son similares desde el punto de vista de sus implicaciones educativas, desde la interacción social conjunta sobre el contenido y la idea de promover la construcción de significados a través de la interacción social directa con los niños con el contenido. ¿Saben que una de las tareas principales de la psicología y de las ciencias de la educación consiste en conocer y explicar los problemas neurológicos, psicológicos, sociales y de aprendizaje que afectan a las personas? Ahora, desde una perspectiva psicológica, damos paso a la gran importancia sobre lo que es la influencia de la familia y sus elementos y o factores naturales, adoptando así una perspectiva evolutiva donde la familia es analizada para entender el desarrollo, los procesos y posibilidades educativas. Es sumamente importante la investigación y entendimiento de la familia como un factor para el correcto funcionamiento del ser humano en la educación y en la sociedad. En el caso del ser humano, el tipo de agrupamiento familiar se basa no solo en criterios de orden natural, sino también en atracciones de índole cultural. Sin embargo, para autores como Cheney, Seyfarth y Byrne son destacables algunas similitudes entre primates y humanos, como rasgos compartidos con una fuerte implantación biológica. Un ejemplo muy claro es el apego entre primates. Tiene la función de supervivencia que asegura la proximidad y la protección de los padres a los hijos, la cual tiene antecedentes filogenéticos que nos hablan de su valor adaptativo para la supervivencia de los grupos. Wow, eso suena sumamente sorprendente. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los primates y los humanos? Pues la diferencia, María, es muy clara. Los humanos somos capaces de crear nuevos entornos que obligan al desarrollo de una variedad de conductas y formas de organización social, mucho más articuladas que las otras especies. La clave está en la diferencia del carácter sociocultural, de la estimulación y de los escenarios o hábitats en los que transcurre la vida familiar humana. Pero ojo, también entendiendo que cada cultura presenta una cierta organización, destinada a encauzar el desarrollo en una determinada dirección y organización, y a la cual se le acuña el concepto del nicho evolutivo, que según Super y Harkins en 1986, para referirse a ese conjunto de escenarios, prácticas y creencias que en cada cultura existen en torno a los niños, su crianza y su educación. Entonces, con todo lo que hemos estado viendo, podemos entender que en la familia humana los contextos naturales son en realidad construcciones socioculturales, ya que como Balsiner explica en 1994, los contextos solo son naturales en el sentido que permitan al sujeto en desarrollo servirse de toda la variedad de recursos culturales a lo largo de su proceso evolutivo. Parece útil adoptar aquí el análisis de Uri Bronfenbrenner en 1979 sobre la ecología del desarrollo humano. Según este autor, existen 4 tipos de sistemas que guardan una relación inclusiva entre sí: el macrosistema, el exosistema, el mesosistema y el microsistema.
Esto a continuación se los explicaré. El macrosistema incluye los valores culturales, las creencias y acontecimientos históricos que definen a la comunidad. El exosistema comprende aquellas estructuras sociales, formales e informales que, aunque no tienen voz en el desarrollo, influyen en su ambiente. El mesosistema se refiere al conjunto de relaciones entre dos o más microsistemas en los que la persona se desarrolla de manera activa. Y el microsistema es el sistema ecológico más próximo entre las personas del desarrollo y el ambiente inmediato en el que se desenvuelve. A todo esto entendemos la importancia, lo que significa formar una familia, cómo influye el entorno y lo que implica el desarrollo social, biológico, educativo y psicológico de un sujeto. Pero, ¿qué es lo que sucedería si una persona no quiere ser adulto? Y entendemos con esto que el adulto, a través de ciertas experiencias propias de su condición, continúa desarrollando nuevos aspectos de sí mismo. Pero es claro que difícilmente el adulto cronológico pueda convertirse en un adulto psicológico. Para comprender esto, debemos asumir la idea de que ese desarrollo continúa después de la adolescencia, tal como lo plantea Serra, Pérez Blasco y Bigger en 1994. Sin embargo, no existe un consenso sobre el sentido en el que se puede hablar de un desarrollo, en el caso del adulto, ni sobre cuáles serían los criterios indicativos del mismo, afirma Levenson y Crumpler en 1996. La edad cronológica varía y resulta insuficiente dar cuenta del cambio evolutivo adulto, en donde por un lado están los conceptos de sucesos, transiciones y crisis, y por otro lado el concepto de la madurez psicológica. Y es que en la psicología del desarrollo es en donde se pretende delimitar variables temporales que sirven para producir cambios en el desarrollo de un adulto. El periodo adulto va de los 20 a los 60 años, surgiendo así los llamados sucesos evolutivos. Por otra parte, la teoría de la crisis de Slayow en 1988 viene a servir de enlace entre los hallazgos teóricos más que empíricos derivados de la investigación sobre los sucesos desde una perspectiva clínica y evolutiva. Según esta teoría, hay momentos en la vida de los individuos en los que se produce un cambio estructural. A estas encrucijadas, a estos puntos decisivos o regiones límites entre dos periodos de relativa estabilidad, es lo que se le va a denominar transiciones. Los autores de esta teoría distinguen dos tipos de transiciones, del desarrollo evolutivas y circunstanciales de la vida. Las primeras están relacionadas con el paso de una etapa de la vida a otra, y las circunstanciales de la vida son aquellas accidentales, inesperadas y no normativas. Es difícil de intervenir en ellas, excepto enriquecido por los recursos personales, fundamentalmente de la madurez psicológica, según Serra y Zácares en 1991. Mientras que la perspectiva fenomenológica o de sí mismo comprende la autopercepción del sujeto adulto, desarrollo sobre su propia personalidad y sobre los cambios que percibe cuando se compara con él mismo. La maduración en este caso se define por 5 dimensiones evolutivas interdependientes: simbolización, alocentrismo o centramiento del otro, integración, estabilidad y autonomía, a través de las cuales el sujeto va madurando, ayudándose a reconocer si existe o no un progreso evolutivo. La teoría de los sucesos vitales y evolutivos y la teoría de la crisis se unen en una explicación coherente del curso de la vida, convirtiendo al ciclo vital en un curso individual. Es evidente que la noción de la madurez psicológica está presente de una u otra manera en el desarrollo de los adultos, sobre todo cuando se autoevalúan en relación a los sucesos y transiciones vividas, generando una maduración psicológica, un crecimiento personal o transformaciones en la personalidad, consecuencias positivas del afrontamiento de los sucesos vitales, como la afirma Lieberman y Peskin en 1992. Por eso es muy importante, por ejemplo, el establecimiento de una relación en pareja, ya que es un proceso clave en el inicio de la etapa adulta, en el que se van a reflejar las carencias y los recursos psicológicos resultantes de las etapas evolutivas anteriores. Al mismo tiempo, se constituye una oportunidad de enriquecimiento psicológico. Existe un modelo de Tech y Wilmore, de 1972, en el que propone la existencia de 3 estatus de intimidad durante la vida adulta. Los 3 primeros se aplican a las relaciones adultas de larga duración. El primero es la intimidad mutua, compromiso y comunicación a solucionar conflictos. El segundo es la pseudointimidad, donde el compromiso para ambas partes es de mantener la unión, evitando el conflicto y poca comunicación. Y la tercera fusión, hay comunicación y compromiso, pero dependencia y poder de estar desequilibrada. Parte de esas experiencias que se atribuyen a la madurez están en la escuela, de manera que, a continuación, empezaremos a tratar esa educación formal que se da en la escuela, en la que va a existir una interacción alumnos y profesora, donde el lenguaje va a ser pieza clave. Además, se van a crear formas de pensar, de expresarse y se convertirá en una preparación para la vida adulta. Para adentrarnos un poco más, mencionaré el concepto de la escuela de la casa y de Gardner, porque estos autores nos aportan mucho en este sentido. Sus definiciones son claras y con contextos bien clarificados. La casa explica a la escuela como una institución que cumple con funciones específicas, y entre ellas va a destacar la transmisión de conocimientos y pautas de acción que los individuos necesitan para desempeñar en el futuro, en los papeles sociales que son habituales en las personas adultas. Por otro lado, Gardner nos dará un concepto de escuela como aquella institución en la que un grupo de personas jóvenes, raramente con vínculos de sangre, pero por lo común pertenecientes al grupo social, se reúnen en un lugar en compañía de un individuo más competente, con el propósito explícito de adquirir una de las habilidades que el conjunto de la comunidad valora. En mi opinión, ambas de las definiciones que mencionas, María y Andy, se complementan y coinciden en puntos importantes, y he de identificar que hay partes que me hacen mucha alusión al concepto que Gray le da a comunidad, donde es definida como un grupo esencialmente cooperativo, cohesionado y autorreflexivo, cuyos miembros trabajan frente a frente para lograr metas comunes, mientras que respetan una gran variedad de perspectivas, valores y estilos de vida. Y es que Gardner, para acercarnos un poco más en cuanto a las características que adquiere la escuela, nos habla de esa diferencia entre las escuelas tradicionales, donde nos menciona que son aquellas donde se prioriza la memorización, y las escuelas actuales, donde se transmiten 3 tipos de conocimiento a través de las disciplinas: la sofisticación notacional, conceptos propios de las disciplinas, formas de explicación y razonamiento dentro de las disciplinas, y lo que destaca, que se espera que aprendan a usar de forma eficaz, adaptándolas a distintos contextos.
Desde este punto podemos analizar la gran importancia de la escuela y cómo se va entretejiendo en nuestra vida. Prueba de ello en una revisión de las investigaciones dedicadas a contrastar las actividades cognitivas en individuos escolarizados y no escolarizados, muestran cómo la escuela fomenta, siguiendo a Rogoff, habilidades perceptivas asociadas al uso de determinadas convenciones gráficas, facilidad para recordar unidades inconexas de información, destrezas de clasificación, etc. Pero aún así, y como ya hemos visto, siguiendo aportaciones de la casa, la escuela no va a ser el único lugar donde se va a propiciar el aprendizaje, sino también en el contexto cotidiano, ya que el conocimiento que adquieren los alumnos y alumnas en las escuelas es inseparable de sus prácticas cotidianas. El conocimiento está distribuido en las prácticas, aunque si bien no se reduzca a ellas. Claro, porque Cole y Engstrom nos dicen algo muy interesante al respecto, en el sentido de que la mente no es un componente del sistema, sino es el producto emergente de la interacción de las personas, objetos y artefactos en la actividad. Es que justo eso al estar inmersos en una comunidad, de acuerdo con Gordon Wells, incluso esto va a generar pautas específicas de socialización, mediante la cual los recién llegados adquieren esas formas de vivir, pensar y actuar que son propias de ella. Es importante mencionar que incluso alude este concepto a la comunidad escolar. Y es que es interesante la mente de los humanos, porque de acuerdo con la casa, no atribuye significados reduciendo estos a un solo contexto. Lo más significativo no es lo que puede reducirse a un contexto, sino lo que puede ser ampliado y aplicado a una multiplicidad de ellos. Ahora bien, siguiendo esta misma línea, Mercer nos habla sobre una teoría que explique cómo se crea el conocimiento, tanto en la escuela como en otros entornos educativos, y debe explicar cómo se usa el lenguaje para crear conocimiento y comprensión conjunta. Para ello es importante tener en cuenta el contexto y la coherencia. Mal lo recuerdo, Andrea, en aquella teoría también encontramos el explicar cómo las personas aprenden con ayuda de otras, lo cual va a ser un aspecto importante que, como bien recordarán, ya hemos visto con Vygotsky. Por último, las metas de la educación formal, entre las que va a destacar que desarrollen nuevas formas de desarrollar el lenguaje para pensar y comunicarse. Pero ahora hablaremos de los alumnos y alumnas en este sentido. Encontraremos que trabajos como los de Dickinson, Dyson, Head y McLagin han demostrado que cuando los niños van al colegio por primera vez, saben mucho más de lo que a primera vista puede pensarse. Eso va a ser muy importante, María, porque de acuerdo a cómo nos desenvolvemos en el entorno, nos propiciará ubicarnos entre aprendiz y novato, porque mientras el aprendiz va a ser ese participante progresivo de lo nuevo, que genera metas y motivos diferentes en el entorno en el que se desenvuelve, este va a aprender de alguien experto mediante la observación. Los novatos, por otro lado, serán individuos que se desarrollan a través de rasgos que se atribuyen a sus actividades en resolución de problemas y además no cuentan con grandes habilidades para resolverlos. Justo en esta misma línea veremos un enfoque cuantitativo de la inteligencia, que proponen Hodav Burok y Ziegler, donde distinguen dos grandes grupos tradicionalmente aceptados. Por una parte, quienes están en el límite inferior de la distribución de la inteligencia general, y por otra, quienes muestran problemas genéticos, metabólicos o neurológicos en su desarrollo. Y en este sentido, los niños y niñas que presentan dificultades en el aprendizaje, siguiendo a McDermott, se sugiere que las dificultades de aprendizaje existen como una categoría de nuestra cultura asociada a entornos institucionalizados de aprendizaje. La teoría del déficit presupone que el lenguaje y la cultura son almacenes de los que el niño adquiere su competencia. Quienes no poseen suficiente lenguaje o conocimiento deben adquirir más para poder desenvolverse en las situaciones. Necesitan introducirse a más cosas para eliminar sus déficits y hacer frente a las demandas de las tareas. Este camino de las necesidades educativas comenzó a ser tratado por Vygotsky en 1993. Las leyes que gobiernan el desarrollo infantil normal y anormal son las mismas. La meta debe ser siempre el desarrollo de los procesos psíquicos superiores e incluso señala que las dificultades de los más débiles se relacionan con los problemas de atribuir por sí mismos un sentido a la actividad en la que se ven forzados a participar. En este punto ya estamos situándonos en el progreso del aprendizaje, donde en opinión de Tarp y Gallimore va a representar un cambio de las relaciones entre la regulación social y la autorregulación. Además, se va a producir a través de 4 estadios, que nos hablan de una ayuda de alguien más capaz, autoayuda, una internalización, automatización y fosilización. Los profesores juegan un papel importante, como lo mencionamos al comienzo. Van a tener tareas fundamentales como es el hecho de diagnosticar las situaciones de aprendizaje del individuo y del grupo, ya que como bien hemos visto, cada alumno o alumna y cada grupo son diferentes, y va a ser necesario conocer su nivel de conocimiento, sus intereses, características personales, sus componentes, etc. Exacto, pero los profesores deben tener una preparación importante que les permita crear un diseño instruccional, donde Presley, Harry y Marx nos dicen que las estrategias son operaciones cognitivas orientadas a una meta que facilita alcanzar determinados resultados. Estrategias que es importante señalar radican en un enfoque constructivista, porque van a existir diálogos significativos, reflexión, apoyo del profesor, consideraciones de las diferencias individuales e instrucción participativa. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Muy bien. Ahora, durante el apartado anterior pudimos apreciar el impacto de los procesos de interacción, de la educación, de la cultura, de la familia, que tienen un gran peso sobre el individuo para su desarrollo. A continuación, vamos a dar inicio a nuestro segundo apartado, que está más enfocado a la labor de la educación y a la escuela como contexto de desarrollo y aprendizaje. Anteriormente hablábamos de lo que sucede en el aula, ahora tocaremos un tema que se encuentra inmerso dentro de ella. Esta es la estructura de los problemas de suma y resta. Así es, Andrea. Es importante destacar que al hablar de este tema nos encontraremos con distintos enfoques. ¿Sabían que desde la concepción como un conjunto de técnicas de necesaria aplicación en la vida social, los problemas aritméticos se han presentado después de la enseñanza de los hechos numéricos a través de las conocidas tablas y hechos numéricos y de las técnicas algorítmicas? Por otro lado, debemos mencionar las variables sintácticas y lingüísticas que se pueden constatar así.
Las siguientes variables tienen efectos con facilidad de solución: la longitud del problema y la complejidad gramatical de esos enunciados, y por último, el orden de estos enunciados. Para concluir con este tema hablaremos de la dificultad relativa de los problemas a través de diversos estudios de Carpenter, Gilbert, Moser, Riller, que han podido deducir la existencia de varios niveles de dificultad de los problemas en función de su estructura semántica. Es necesario estudiar con mayor detalle el tipo de estrategias infantiles empleadas en la resolución de problemas de suma y resta, y cuál es la relación entre estas estrategias y la estructura semántica del problema. Hablaremos de los tres planos de la actividad sociocultural: la apropiación participativa, la participación guiada y el aprendizaje, que si bien puede no parecer relacionado, veremos a continuación que estos planos están inmersos en todo, incluso en el aula y las matemáticas. Empecemos por definir qué es el enfoque sociocultural. Este se refiere a la observación del desarrollo en tres planos de análisis que corresponden a procesos personales, interpersonales y comunitarios. Se relaciona con los procesos del desarrollo. Niveles de dificultad de los problemas en función de su estructura semántica. Es necesario estudiar con mayor detalle el tipo de estrategias infantiles empleadas en la resolución de problemas de suma y resta, y cuál es la relación entre estas estrategias y la estructura semántica del problema. Hablaremos de los tres planos de la actividad sociocultural: la apropiación participativa, la participación guiada y el aprendizaje, que si bien puede no parecer relacionado, veremos a continuación que estos planos están inmersos en todo, incluso en el aula y las matemáticas. Empecemos por definir qué es el enfoque sociocultural. Este se refiere a la observación del desarrollo en tres planos de análisis que corresponden a procesos personales, interpersonales y comunitarios. Se relaciona con los procesos del desarrollo. Apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje. Se trata de los planos inseparables, mutuamente constituyentes, a partir de los cuales se organizan las actividades y que se pueden convertir en el foco de análisis en diferentes momentos, pero manteniéndose los otros planos. Tenemos que tener presente la relación individuo-ambiente, aunque a menudo son tomadas como entidades separadas, más que como instancias que se definen mutuamente, interdependientes y cuya separación como unidades resulta imposible. Esto es dicho por Dew, Bentley, Pepper y Rogoff. Así es, Andrea. Justo les quería comentar el interés de Vygotsky en la mutualidad que existe entre el individuo y el entorno sociocultural. Esto resulta evidente si tenemos en cuenta su preocupación por la búsqueda de una unidad de análisis que preserve la esencia de los acontecimientos. Anteriormente se mencionaron los tres planos de la actividad sociocultural. Rogoff las entiende como procesos inseparables que se dan en diferentes planos de la actividad sociocultural: comunitario, institucional, interpersonal y personal, focos distintos sobre la misma actividad. Uno de estos planos es la participación guiada y se refiere a los procesos y sistemas de implicación mutua entre los individuos que se comunican en tanto a los participantes de una actividad culturalmente significativa. Otro plano es la apropiación participativa, que se refiere al modo en que los individuos se transforman a través de su implicación en una u otra actividad, preparándose en el proceso para futuras participaciones en actividades relacionadas. El último plano es el aprendizaje, que es un sistema de implicaciones y de acuerdos en el que las personas se integran en una actividad culturalmente organizada en la que los aprendices se convierten en participantes más responsables. Alexa, ya que hablas de aprendizaje, hay un concepto que es importante mencionar: la metáfora del aprendizaje. En cuanto a la actividad comunitaria, su propósito es el desarrollo de una participación madura en la actividad de sus miembros menos experimentados. Requiere la presencia de individuos activos, con una participación continua en una actividad culturalmente organizada. Un concepto más que quiero que conozcan: la internalización, que es el proceso en que algo estático es transportado desde el exterior al interior, entendido como la participación activa de los niños en el proceso por el cual ellos ganan experiencia. Así es, Andrea. Lo que acabas de decir se acompaña de un análisis cultural que exige tomar en consideración cómo se transforman los individuos, grupos y comunidades, en tanto que conjuntos constituyen y son construidos por una actividad sociocultural. Con esto concluimos este tema. Pasaremos con lo que a muchos se nos complica, el cálculo mental. Es verdad, María. Vamos a dar inicio al cálculo mental en la escuela primaria. Es necesario mencionar que a veces el cálculo mental se asocia a la repetición memorística, pero desde esta perspectiva que nos presenta Cecilia Parra, vamos a ver que no todo tiene que ser tan complicado. Igualmente vamos a poder apreciar que la adquisición de ciertas habilidades nacen principalmente por la participación guiada y la internalización. Primeramente, el cálculo escrito suele denominarse cálculo automático o mecánico, y es que suele referirse a la utilización de un algoritmo o de un material. Suele tomar como una capacidad extraordinaria. Llamado cálculo pensado o reflexionado. Es conveniente que los alumnos sepan usar las calculadoras y computadoras, pues antes el dominio de las 4 operaciones básicas constituía un pilar de la llamada escuela tradicional. Se realizaban sistemáticamente con el fin de memorizar resultados de cálculos numéricos y eran valoradas la eficacia y la velocidad en el cálculo. A continuación vamos a presentar algunas aportaciones hacia la concepción de la resolución de problemas. Primero vamos a mencionar a Groen y Parkman para estudiar la resolución mental de adiciones simples. Ellos consideraron que estas operaciones podían ser abordadas según 2 procedimientos. María nos la va a mencionar. El primero consiste en un método reproductivo, recuperar directamente en la memoria a largo plazo los resultados y a través de un método reconstructivo, es decir, una reconstrucción del desarrollo y del resultado por medio del cálculo. Ahora, por otro lado, Fayol, en 1985, plantea que los niños utilizan sistemáticamente un procedimiento espontáneo para la resolución de adiciones simples. Se apoya en el conteo y en el incremento 1 a 1. Además, Ashcraft y Fierman en 1982 estudiaron el periodo de transición en el curso del cual se efectúa el pasaje del método reconstructivo al método reproductivo y lo ubican entre el primer grado y la finalización de la primaria.
En cuanto a las didácticas de área, se han constituido a partir del reconocimiento de la especificidad de los contenidos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se centran en los estudios de los procesos de transmisión y adquisición de contenidos, y es que buscan incluir los conocimientos que los alumnos obtienen fuera de la escuela. Pero subrayan que sin la escuela no es posible adquirir y estructurar diversos campos de conocimiento. Sus estudios se sitúan en un marco sistemático centrado sobre el saber que ocupa un lugar del alumno. Primero es que los aprendizajes en el terreno del cálculo mental influyen en la capacidad para resolver problemas. Después, que el cálculo mental acrecienta el conocimiento en el campo numérico. También es cierto que el cálculo mental ayuda a la adquisición de nuevos conocimientos y favorece la relación del alumno con la matemática. Lejos de ser un conocimiento cerrado, la matemática puede ser y parecer como una aventura del conocimiento y compromiso. Y desde esta perspectiva, el cálculo mental es una vía de acceso para la comprensión y construcción de algoritmos, como plantea el equipo de Ehrman. El cálculo mental es el dominio privilegiado en el que debe de dejar a los alumnos asumir su individualidad y utilizar a fondo el grupo para dar a cada uno la ocasión de adherir las soluciones propuestas por los otros. Es importante proveer a los alumnos de oportunidades para enfrentar problemas con sus recursos, de buscar un camino personal hacia la solución, pero es necesario que los alumnos avancen en sus procedimientos y que lleguen a dominar los expertos. Un problema específico no supone el mismo método de resolución para todos. Pueden existir soluciones que apelan a una representación figurativa de la situación. Los alumnos simulan lo real mentalmente o dibujándolo. Y las situaciones que apelan a una representación matemática de la situación, los alumnos plantean el problema en una ecuación para trabajar en el nivel de los números. Es importante aquí que se debe favorecer la pluralidad de los procedimientos de resolución, ya que anima a los alumnos a elaborar su propia solución y genera fuentes de aprendizaje a partir de confrontaciones. Se debe aceptar que el conocimiento está lleno de dudas y que existe una exigencia a decir qué procedimiento usar. Sin embargo, como dicen los miembros del equipo de Ehrman, el cálculo mental es un asunto de trabajo de memoria y sobre todo de confianza en uno mismo, por lo que es necesario que el alumno asuma sus conocimientos y emplee sus propias estrategias. Muchos términos para comprender este tema. Para comenzar, es indispensable definir el término matemáticas, que se considera como todo tipo de acción cuyo significado está determinado por su lugar en un sistema sociocultural de la actividad, ya sea de la escuela, el hogar o una ocupación, o la organización social y las interacciones de las formas de la práctica de las matemáticas tienen tanto consecuencias deseadas como no deseadas, lo que la gente aprende acerca de las matemáticas y lo que aprende acerca del significado de las matemáticas. Considera los objetivos de socialización universal, donde se muestran nuestras opciones, como una solución adecuada a las necesidades de la sociedad. Su articulación establece las condiciones básicas en que los objetivos prácticos se forjan en los casos particulares. Gracias a esto se obtiene el aprendizaje de los problemas verbales, los cuales son considerados como un proceso sostenido en donde los niños absorben un tiempo de actividad de resolución de acertijos y así su experiencia les enseña a dar un significado y valor diferente a ciertas experiencias. Es así como los aprendizajes de las matemáticas son más eficaces en la práctica diaria. Se encuentra en el manejo de dilemas y los procesos de curiosidades como improvisaciones que se utilizan en el proceso para resolver problemas cuantitativos, es decir, son las formas en que los alumnos perciben actualmente los dilemas. Resolver problemas consiste en nombrar al total de recursos, las personas y la configuración del problema. Es entonces aquí donde la investigación de las matemáticas cotidianas demuestra que es efectiva y precisa. Las matemáticas deben ser cotidianizadas como condición para el aprendizaje. Sin embargo, la práctica matemática como actividad cultural logra conexiones con la vida y la actividad cotidiana. Los niños se encuentran como una forma de ver el mundo con conciencia lógica en la que su experiencia es analizada y explicada en un espacio-tiempo, cantidad, modelo, proceso, eventos, probabilidades e improbabilidades. Por otro lado, la teoría sobre la cognición plantea la creencia de que para que el alumno adquiera un nuevo conocimiento debe ser separado de la experiencia que pretende conocer, para que reconozca rasgos abstractos de la experiencia, generalice y luego los transporte a una variedad de situaciones nuevas en que pueden ser aplicados. Dewey concibe el proceso de aprendizaje como uno en el que la cultura matemática es colectivamente generada en el aula, de tal manera que cambie las relaciones de los exalumnos entre las experiencias cotidianas y la práctica matemática, donde si el aprendizaje situado de las matemáticas son las oportunidades de aprendizaje proporcionadas por las actividades en curso, no crean grandes posibilidades para aumentar la comprensión profunda de las matemáticas. Mientras que la actividad matemática apropiada situada para darle un sentido real y una aplicabilidad se matematiza a los problemas y situaciones comunes que podrían representarse en la vida cotidiana para contextualizar al alumno en una situación fácil de observar en la vida. A continuación, vamos a hacer referencia de los autores que han realizado intervenciones con la interacción familia-escuela, teniendo como referencia la perspectiva sistemática. Desgraciadamente, solo existen algunos trabajos como los de Landaburu, en 1994, cuya exposición tiene como objetivo potenciar las capacidades terapéuticas de los docentes, ayudándoles a analizar y modificar sus actitudes mediante la adquisición de un nuevo código de la lectura frente a los problemas. Y los de la profesora Christensen en 1998, de la Universidad de Minnesota, la cual tiene una extensa experiencia en el estudio de las variables que pueden funcionar o perturbar el funcionamiento de la relación entre la familia y la escuela, relacionados con la salud en la educación y las interacciones entre los ecosistemas, basados en la teoría general de sistemas, donde explica que la casualidad, la equifinalidad, la totalidad, comunicación, las reglas y la multifinalidad son principios que sugieren las condiciones iniciales similares a las que se pueden llevar. Autores como Weiss y Edwards, en 1992, mencionan que la experiencia en dos aspectos esenciales son posiblemente las barreras encontradas para la colaboración familia-escuela. Lo más importante es usar el enfoque colaborativo cuando se ha trabajado con los padres y el personal escolar.
Este modelo enfatiza el interés compartido que las escuelas y las familias tienen que ver en el éxito académico y el desarrollo psicosocial del niño para encontrar soluciones. El clima de colaboración entre familias y escuelas requiere que el personal del colegio reconozca a la familia de los estudiantes como un recurso importante para la mejora de los resultados de la educación, beneficios que estarán disponibles cuando las relaciones familia-escuela, considerados como el factor principal en el logro académico de los niños, sea claro. Podemos aclarar que según Cooper, en 1998, esta reestructuración existe para ganar flexibilidad y para que permita un grado mayor de autonomía de los estudiantes, mientras que Tembrick, por otro lado, afirma en 1994 que un modelo basado en las soluciones permite colaborar estableciendo un clima de cooperación. Ahora, por otra parte, el proyecto JUAE particula la intencionalidad de ser un trabajo basado en el modelo sistemático, porque al igual que expone el Landaburu en 1994, es importante que haya un planteamiento de extensión del modelo sistemático al contexto escolar en el modo de comprender los procesos educativos, al aprendizaje y métodos de formación. Podemos concluir con que gracias a toda esa investigación puede afirmarse que, según Sloan, en 1991 se acepta que la casa juega un papel muy importante para los niños en cuanto al aprendizaje y sus logros. Es novedad entonces la importancia y el cambio que se produce en los escenarios de, por ejemplo, la alfabetización temprana, produciendo cambios críticos en el desarrollo de la primaria infancia. Es por ello que no se pueden tomar en términos absolutos en la diferencia de medio, ya que en el desarrollo se produce una unión entre personalidad y el ambiente, ya que este toma conciencia y sus propias percepciones, que nace con una vivencia y obedece a un proceso educativo, aunque cabe aclarar que en un determinado momento esas vivencias se pueden llegar a reestructurar y es ahí donde se genera la crisis de desarrollo. Existe un consenso generalizado entre los psicólogos acerca de la crisis de los 3 años, cuando el niño descubre sus relaciones con otras personas. Deja de hablar de sí mismo en tercera persona y empieza a usar el yo. Igualmente está la crisis de los 7 años, donde el niño crece rápidamente y a esa edad se generan cambios profundos de personalidad que suelen definirse como los cambios de conducta. Menciona Wallon en 1965 que es como si de algún modo sus actos adquirieran un acento intelectual. Sin embargo, según Vygotsky, y el lenguaje egocéntrico se transforma en lenguaje interior. Aquí se reconocen formaciones nuevas como el amor propio y el autoestima, afirmando también que es correcto decir que el medio determina el desarrollo del niño. Aunque retomando la alfabetización familiar, recordamos que no es una novedad, ya que desde tiempos inmemorables los padres eran los únicos educadores antes de que surgieran los sistemas de educación formal. Y es cierto que para definir la alfabetización familiar hay diversas perspectivas que se tienen sobre la misma concepción de la familia, de su rol a la escuela, proceso de aprendizaje, los prejuicios y sobre todo la misma alfabetización. De todo este tema podemos concluir que si bien la escuela tiene la responsabilidad de alfabetizar, los padres pueden jugar en las primeras edades y tener un rol muy importante y diferente del maestro, del cual también depende el éxito de sus hijos cuando estos van a la escuela. Los niños y las niñas, como ya hemos visto, aprenden de las situaciones cotidianas. Pasan gran parte de su vida aprendiendo en la escuela y el hogar, aunque quizás la gran paradoja es que muchas veces resulta difícil tender puentes entre ambos contextos. Desde esa perspectiva, la escuela y la familia son comunidades de práctica en las que niños y adultos realizan actividades diferentes. Cada una posee sus prácticas específicas, aunque es evidente que entre ellas existe o podría existir una profunda interacción. También es un hecho que un conjunto de ideas y creencias dan sentido a sus prácticas y que en ellas las relaciones interpersonales, uno de los pilares fundamentales del aprendizaje infantil, adquieren rasgos propios. Molly y Kleber, en 1990, por ejemplo, se han referido a ese universo de creencias y valores que se esconde tras las prácticas cotidianas de la familia e introducen en la relación con la actividad y recursos que ésta necesita para mantenerse como tal, la noción de fondos de conocimiento. Esencial es que los fondos de conocimiento se manifiestan en acontecimientos o actividades, y que dichos fondos no son posesiones o rasgos de la gente en la familia, sino características de las personas en la actividad. Claro, Andrea, en su opinión, creando auténticas y similares actividades en las escuelas, podremos acceder a esos fondos de conocimiento e investigar su relevancia en la instrucción académica. Tener puentes desde los deberes, hasta qué punto lo que se aprende en el hogar y en la escuela puede ser representativo en dos universos diferentes. Ahora, teniendo en cuenta los resultados del trabajo de Gilman y sus colaboradores, aunque tratando de ir más allá de ellos, podemos pensar, por ejemplo, que si bien los padres consideran los conocimientos escolares como algo que les es relativamente ajeno, no por ello dejan de valorarlos. En suma, los adultos pensaban que las tareas escolares, y especialmente la lectoescritura, son instrumentos esenciales para que los niños avancen social y económicamente. Estos mismos padres y madres introducían también en sus casas prácticas que habitualmente se realizaban en la escuela. Teniendo en cuenta el marco teórico que nos aportan estos trabajos, nos preguntamos qué papel pueden desempeñar los deberes, las tradicionales tareas escolares que se realizan en casa, para establecer puentes entre la escuela y el hogar. Se requiere únicamente que los maestros y maestras, de forma regular y sistemática, envíen a casa materiales que contribuyen a crear escenarios deseados de actividad. A manera de conclusión, sin duda alguna, el ser humano como ser social ha sabido educarse y desarrollarse. Sin embargo, aún hay un largo camino para entender y aprender. Bueno, esto es todo por mi misión el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poco sobre la pedagogía del desarrollo y la socialización. Hasta la próxima.